Claro. Sí, yo creo que, digo, yo me estoy poniendo en la postura de quien ve desde fuera todo esto. Y algo que me Claro. ha sorprendido es justamente ahora que he tenido oportunidad de platicar con varios de sus colegas, em, que uno se piensa que cualquiera de las grandes ciudades o de las grandes civilizaciones, pues ocuparon un espacio, estuvieron en el clásico o en el preclásico o en el posclásico. Y no tenemos en cuenta, ahora yo he empezado a adquirir esta idea de que obviamente son pueblos que van desarrollándose y que están en las diferentes etapas, en los diferentes estadios de desarrollo de las civilizaciones, ¿no? Y por eso ha despertado mi curiosidad. Cuando yo supe de su trabajo, despertó enormemente mi curiosidad saber cómo está todo allí, ¿no? Digo, usted lo acaba de decir, no le puedo preguntar, oiga, arqueóloga, pero no nos ha dicho sobre los sitios, cómo se llaman. Obviamente, pues no alcanzó a tal grado la investigación, pero dígame Fíjate que una sí. cosa. ¿Ah, sí? Ah, Dime. bueno, ahorita nos lo Sí, dices. Bueno, sí, diga, claro. yo no me atreví a hacerle la pregunta porque dije, no, no lo voy a meter en un predicamento. No, mira, normalmente conforme vamos encontrando los sitios, en este caso los sitios los dividimos por cañadas, porque era tanto lo que estábamos encontrando que no podíamos dejarlo en principio como un solo sitio, aunque pensamos que puede ser un solo sitio que estuvo ocupado por distintos grupos humanos en distintos tiempos, Ya. con distintos espacios ocupacionales de trabajo, o sea, algunos talleres, las partes más económicas, las partes más ceremoniales. Sin embargo, para poder hacer bien la investigación era tanto porque encontramos más de 2000 estructuras en ese lugar. Entonces, nadie, me decían, es que arqueóloga, por donde usted pasa encuentra. Pues sí, ¿qué quieren que haga? Los ingenieros me decían, por favor, ya no camine. Ya no ponga su radar, ya no ponga su Sí, sistema sí, de o los mismos arqueólogos que localización. trabajaban conmigo me decían, es que donde dices que excavemos encontramos entierros. Es que de veras fue muy sorprendente y nuestras expectativas o sea, se desbordaron en verdad con todos los hallazgos que encontramos en este lugar. Sin embargo, te digo, para poder hacer una investigación como más ordenada, tuvimos que dividir los sitios por cañadas, porque está lleno de cañadas ese lugar. Entonces, de cañada a cañada dividíamos y decíamos, este es un sitio y este es otro sitio, y así los dividimos en 30 sitios. Encontramos hasta donde llegamos, porque la exploración no se acabó, porque se tuvieron problemas sociales y problemas económicos y de distinto tipo de la Comisión Federal con la población. Entonces se terminó suspendiendo los trabajos de la obra y ya no pudimos nosotros, por supuesto, seguir explorando. Claro. Entonces, pero hasta donde llegamos, encontramos aparentemente lo que serían 30 sitios, que te digo, bueno, ya con los análisis efectivos que podamos hacer, vamos a determinar si en verdad son sitios diferentes o es un solo sitio y podemos determinar los distintos momentos de ocupación, ya Claro. específicamente, ¿no? Sí. Pero sin embargo, bueno, a los arqueólogos se les dijo, el arqueólogo que estaba a cargo de ese espacio, entre cañada y cañada, él tenía el derecho de ponerle el nombre al sitio. Lo único que sí se pidió fue que fueran nombres soques, porque Claro. la zona aparentemente era solo Zoque, aunque descubrimos que no, que tenemos presencia olmeca, tenemos presencia Zoque, tenemos presencia maya, tenemos presencia de la parte de Comalcalco, de Tabasco, tenemos presencia de cerámica mixteca, tenemos presencia de cerámica de Guatemala, que incluso los arqueólogos Tobalín, Eliseo Linares, Adolfo y esta Julia, los arqueólogos de Chiapas, Sí. me estuvieron ayudando en estos últimos meses precisamente con el inicio de este análisis de materiales hasta donde pudimos llegar. Entonces, más o menos pudieron identificar algunas cosas que me pueden arrojar lo que te estoy comentando, ¿no?
Pero entonces sí, se les pusieron nombres soques y bueno, su traducción al español, porque si no, pues algunos son medio impronunciables, ¿no? O de onomatopeyas de algunos pájaros locales, pero todo que tuviera que ver con algo local, ¿no? Yo creo que eso es importante porque es un respeto también hacia la zona, ¿no? Claro. Arqueóloga, déjeme fantasear un poco en este Dime. sentido. Antes de las presas Sí. estaba el río Grijalva. Uno Ujú. podía tomar un cayuco, un bote de Chiapa de Corzo y bajar rumbo a Tabasco. Y en ese trayecto uno iba viendo en las cañadas las poblaciones, los vestidos, bueno, no, estaban poblados en esa época, no sé cómo datarlo, pero puedo decir en el 600 de nuestra era, ¿no? Uno iba, no en plan de turista como ahora, que es muy Ujú. atractivo, por supuesto, pero haciendo un recorrido comercial, un hombre de Sinacantá que se tomaba allí su lancha para irse a Tabasco, ¿no? Ajá. Entonces iba viendo a lo largo de la cañada todos estos poblados, estos lugares habitados, y eran como las zonas arqueológicas que conocemos, por ejemplo, de Chiapa de Corzo, Soques regularmente, no voy a poner como ejemplo Palenque ni Bonampak, ¿verdad? Claro. Pero esa era la situación. Y luego con el embalse de las presas subió el nivel del agua y entonces hubo sitios que quedaron sumergidos. Por supuesto. Por Esa es la supuesto. cuestión. ¿Y Mira, cómo trabaja un arqueólogo en ese caso? ¿Con buzos? mira, afortunadamente, bueno, remontémonos a esas épocas en las que dices de 600 después de Cristo, que algún poblador pasaba por ahí. Yo creo, aunque no se han encontrado, que más que cayucos debieron haber sido embarcaciones más grandes, porque el Grijalva es uno de los ríos más caudalosos de México, por la misma pendiente que tiene. Incluso actualmente, a mí pobladores de Osumacinta, porque yo platiqué mucho con los viejos de Osumacinta, que todavía conocieron la parte vieja del pueblo, antes de que se hiciera la presa. Y entonces ellos me platicaban su forma de vida común y corriente que tenían ahí, e incluso los que ahora son grandes, que eran niños, me dicen, es que nosotros no utilizábamos ni nos acercábamos al Grijalva, porque era un río demasiado grande y nos daba miedo. Nosotros hacíamos todas nuestras actividades junto al río Hondo, que es un río más pequeño, pero que desemboca en el Grijalva. Un poco antes, entre Chapa de Corzo y la presa de Chicoacén, ya casi llegando a la presa de Chicoacén está la desembocadura de este río, que sigue cayendo el agua ahí, pero obviamente ya cae al embalse de la presa. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, incluso con la presa de Angostura, que se hizo muchos años antes, que las poblaciones que estaban después le tenían miedo a ese río por caudaloso, ahora imagínate en época de lluvias, yo creo que se desbordaba, ¿no? Y era el nivel mucho más alto. Entonces yo supongo que para navegar por el río Grijalva debieron haber necesitado embarcaciones mucho más elaboradas y mucho más completas. Y por supuesto que es el perfecto camino para ideas, no solo para comercio, sino también para ideas, para un intercambio poblacional, ¿no? Y de muchos tipos. Pero sí debieron haber tenido embarcaciones mucho más grandes. Ahora sí, por supuesto que si tú ibas por ese río, pues ibas a ver los lugares que iban a los lados de los ríos conforme tú ibas pasando y probablemente hubiera embarcaderos en los que te detenías a intercambiar productos hasta que llegabas a tu destino final y te regresabas por los caminos que están a los lados, ¿no? A los lados del río, pero bueno, mucho más arriba por las inundaciones, por supuesto. Nosotros cuando hicimos los trabajos arqueológicos para la presa Chicoacén II, una de las tareas a las que yo me di fue buscar el límite hasta donde llegaba el río en época prehispánica. Porque era obvio que a donde está actualmente,
pues no es el nivel que tenía el río. Entonces, lo que empezamos a hacer fue a excavar un poco hacia arriba, porque los sitios están hacia arriba, o sea, está el río, después hay un Protegiéndose del río, espacio donde del no hay cauce. nada y después empiezan las edificaciones. Y sí logramos determinar más o menos el nivel que tenía el río. Donde ya no encuentras arena es hasta el nivel donde llega el río. Y sí logramos determinar esto. Y coincide con las edificaciones prehispánicas. Ninguna se hace más abajo. Claro. Todas coinciden con que deja de aparecer la arena. Y esto pues nos ayudó muchísimo también y es algo que logramos hacer. Y también la Comisión Federal de Electricidad ya tenía algún medio estudio sobre esto que nos ayudó a complementar lo que nosotros en campo localizamos. Esto es importante, ¿no? Ahora, teniendo la presa de Chicoacén, porque bueno, mi trabajo en Chicoacén 2 fue de la presa, del límite de la presa Chicoacén 1, digamos, que fue la presa Manuel Moreno Torres, hasta donde se encañonaba de nuevo el río antes de la presa de Malpaso. O sea, la presa Chicoacén 2 estaría ubicada entre la presa Chicoacén 1 y la presa de Malpaso. En ese espacio estaría. Como ya se tenía la presa de Chicoacén, había veces en que cerraban las compuertas. Y entonces quedaba seco. En verdad, era impresionante ver el lecho del río sin agua en la zona donde nosotros estábamos trabajando. Entonces nos bajábamos en ese momento nosotros para ver si encontrábamos algún resquicio de algún embarcadero o de algo que nos pudiera indicar que ahí hubiera algún intercambio. Por desgracia, como el río es muy caudaloso y esto tiene tantos años, pues si hubo algo se lo llevó, nunca encontramos realmente lo que sería un embarcadero. Sin embargo, en la margen derecha del río, sí encontramos en uno de los sitios una especie de escalera que iba desde abajo hasta la parte más alta del sitio en donde estaban las estructuras más grandes, con ciertos descansos que logramos también identificar. Entonces, esto nos podría hablar de que ahí sí se hacía el intercambio, llegaban productos, se descargaban y los subían por ahí para después distribuirlos. Porque incluso en ese sitio que le llamamos caracoles, porque encontramos muchos vestigios fósiles de caracoles, porque este lugar también tenemos vestigios de fósiles de épocas del Precámbrico y muy antiguas, porque recuerda que gran parte de Chiapas antes era mar. Entonces, a este sitio que le llamamos Caracoles, sí encontramos estos vestigios de esta gran escalinata, y entonces, bueno, eso nos da ciertos indicadores de que pudo haber habido ahí el desembarque de ciertos productos, porque además la mayoría de las edificaciones de ese sitio son casas habitación. Entonces, todos estos, como te digo, todos estos detalles son como las piececitas del rompecabezas que nosotros tenemos que ir uniendo para hacer de la forma más objetiva y fidedigna la historia de esta gente que ya no puede contarla. Nosotros tenemos que contar esa historia de esta gente. O sea, más que buscar piedras y cerámica, lo que estamos tratando de recuperar es la historia de esa gente que vivió ahí y que ya no está para contarla. Entonces, nosotros como arqueólogos tenemos una responsabilidad enorme. Yo sé que ahora la arqueología es mucho de que la pirámide y que la pieza y que el museo, pero esta parte humana es realmente la que más importa de la arqueología. Y eso solo lo podemos hacer con los restos materiales que esta gente nos dejó. Claro. Pues mire, me acaba de dar luces y otra cosa interesantísima, porque eso cambia la perspectiva. No son las piedras y las cosas monumentales y las máscaras de jade, sino conocer la historia de esa gente, ¿no? Por supuesto. Que creo que eso no lo tenemos claro quienes vemos desde fuera el quehacer arqueológico. Y Claro. me parece en verdad que ha de resultar sumamente apasionante. Si cuando uno toma un libro, una novela y se adentra y disfruta, pues este trabajo suyo de ir conociendo, descubriendo, interpretando, pues sin duda que es una maravilla.
Oiga, arqueóloga, no quiero pecar con esto, pero déjeme preguntarle algo desde la perspectiva con la que nos hemos crecido. Sí. Por ejemplo, Chiapas, el gran potencial del turismo cultural es gracias a nuestros sitios arqueológicos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido o qué podría ocurrir en el futuro si tenemos más clara toda esta región que usted ha estudiado, que existe? Estaríamos pensando en que además de los grandes centros ceremoniales mayas y estas grandes ciudades, también está la oportunidad de de la cultura zoque en esta otra modalidad. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, muchas veces escuché al arqueólogo Thomas Lee con su Camino Real, Chiapa, Guatemala, ¿no? Podemos pensar que esta es otro camino, otro sendero civilizatorio, o sea, que tendría esa importancia y monumentalidad también en términos, pues bueno, además de conocimiento, pues turísticos, de atractivo. Por supuesto. Por supuesto, mira, esta zona por supuesto que tiene un contacto desde Guatemala. Eso es innegable. Y además, mira, en esta zona hay Casi dos, como un camino de Compostela, una vía láctea, así. pues sí podría ser. Mira, hay dos grandes conventos en esa zona, uno en el pueblo de Copainalá y el otro en el de Tecpatán, que Tecpatán era la zona rectora religiosa en siglo XVI. Después se cambió a San Cristóbal de las Casas, pero inicialmente el centro rector religioso era Tecpatán. Esos dos grandes conventos, junto con las zonas que se han descubierto, pueden ser un atractivo turístico. Chicoacén 2, por desgracia, o sea, se pensaba que pudiera ser un gran atractivo turístico, pero por las circunstancias que se dieron sociales y políticas y de muchos tipos, tuvimos que tapar. Normalmente el arqueólogo, aunque muchos no lo entienden, después de que explora un lugar, lo destapa, lo ve, lo analiza, lo investiga. Si no se va a abrir al público, lo tienes que cubrir para evitar precisamente que se dañe. O sea, de por sí ya le haces un daño en el momento en que lo destapas, ¿no? Porque se ha conservado a través del tiempo enterrado naturalmente, pero lo tienes que volver a tapar. Muchos trabajadores dicen, no, arqueóloga, pero ¿por qué? Si está tan bonito y ya lo sacamos. Pues sí, pero si no se tiene el presupuesto para consolidar, para restaurar y para abrir al público, que además esto lleva mucho dinero y están metidas muchas instituciones, no nada más el instituto, lo que se hace es taparlo para salvaguardarlo, ¿no? Se obtiene la investigación y se vuelve a tapar. Afortunadamente, en el caso de Chicoacén 2, como te digo que es una presa reguladora y una presa de paso del agua y no es un vaso regulador, difícilmente se iban a inundar los sitios. Los sitios están en ese sentido salvaguardados, no van a ser inundados en caso de que se siguiera la construcción de la presa, que es, digo, no lo sé. Pero por lo pronto, esos sitios están salvaguardados y la gente los protege, porque la gente ya entendió que son de sus antepasados y que es algo suyo. No lo saquean. Es impresionante, pero en verdad mis trabajadores cuidan esos lugares, porque saben la importancia que tienen. Entonces, en este caso, Chicoacén 2 está totalmente sepultado. Todo está totalmente sepultado. Algunas partes se lograron consolidar, se lograron restaurar, pero se tapó todo. ¿Por qué? Porque no, está incierto si se sigue o no el proyecto. Te digo, en un inicio se pensaba que fuera parte de un atractivo turístico muy grande, pero las circunstancias políticas y sociales a veces no lo permiten y es mejor salvaguardarlo así. Si en un futuro se logra hacer, bueno, ya veremos, ¿no? Pero sin embargo, hay varias personas que tienen una organización en Chiapas, en Tuxtla, que está como al rescate de la cultura zoque.
pero no solo prehispánica, sino de la comida, de los vestuarios, de bailables, porque como la cultura zoque sigue viva, entonces esta gente se está dedicando a esto y lo que quieren es rescatar no solo lo prehispánico, sino lo demás. Entonces, si hay un proyecto que valga la pena turístico, esta zona se puede volver una zona turística y de gran atractivo, que no solo sea que los turistas se vayan a Palenque, a San Cristóbal, a lo que ya se conoce mucho, que también es muy interesante y muy bonito, pero esta sería una nueva ruta incluso turística que se podría explotar, pero si se hace objetivamente, con inteligencia y bien hecha, no al aventón porque si no, no resulta. Y hay varios atractivos, hay lagunas, hay cosas naturales en esa zona que también son atractivos turísticos que se pueden hacer. Claro. Pero bueno, eso no lo determinamos nosotros, eso Sí, ya no, es, no, digo, pero pues, ¿no? pero bueno, está bien pensarlo, ¿no? Tal vez esa idea en algún momento, como una chispa, puede incendiar otras ideas de gente Claro. que pueda tomar esas decisiones, ¿no? Incluso yo conozco a la gente, al grupo que uno de los principales es el señor que te comentaba, que es mi súper amigo, que es don Constancio Narváez, Narváez. que es una persona súper reconocida en Chiapas, él es de Copainalá, y él incluso estuvo dando dinero para la restauración del convento de Copainalá, y él ha dado mucho por Chiapas. Entonces, él es una persona muy interesada en esta zona, y él era uno de los más interesados en que los descubrimientos de Chicoacentos se lograran quedar como atractivo turístico también. Pero bueno. Claro. Arqueóloga, ¿el caso del zoque es similar al vasco, al vascuense en la península española ibérica, verdad? Es decir, es una lengua que no se reconoce mayance, en fin, hay estudios al respecto. Yo sé que estoy metiéndome en terrenos lingüísticos, pero seguramente usted nos puede dar luces al respecto. Mira, no sé mucho sobre la lingüística, que es uno de los factores que más ha influido para ir buscando en dónde va lo soque, pero en muchos arqueólogos o investigadores lingüistas dicen que está emparentado con olmecas y con mijes. Entonces, la verdad, como no se termina todavía de definir, pues no puedes decir, pertenece a los mayas o pertenece a estos o pertenece a los otros, ¿no? Es algo que todavía está en estudio. De hecho, mira, la historia de lo que ahora se llama México, que era Mesoamérica, es una historia muy amplia, porque la realidad, si tú te das cuenta, si tú ves Mesoamérica, no es como Egipto. En Egipto tú puedes ir al norte, al sur del mismo río Nilo, y las edificaciones son muy similares, porque fue una misma cultura. Nada más, fue una sola cultura con un desarrollo enorme, pero sus edificaciones no varían demasiado. En cambio, Mesoamérica es una infinidad de culturas, y si tú vas, supongamos, a Veracruz, las edificaciones son diferentes a las del norte y son diferentes a las de aquí de la capital, y son diferentes a las de Chiapas, y las de Chiapas son diferentes a las de Yucatán. Entonces, es una convergencia de culturas diferentes que también nosotros como arqueólogos tenemos que estar preparados para trabajar en cada una de las zonas, porque aunque el trabajo arqueológico es uno, pero te estás enfrentando a culturas diferentes, y eso le da una visión diferente a lo que estás encontrando también. Arqueóloga, qué interesante conversación. Este, no despejo las incógnitas que tenía al respecto. Se me despertaron muchas más, pero quiero confesarle algo. Yo soy de una Sí, región que está, bueno, que es parte del mundo maya, ¿no? La antigua Baluncaná, Junchavín, todo esto. Pero en los claro. últimos años me he llevado la gran sorpresa y el gran descubrimiento del mundo zoque, de la cultura zoque, que Ajá. es enorme. Y también en los últimos años los investigadores, los historiadores, antropólogos, arqueólogos han hecho un trabajo enorme de divulgación de la cultura zoque. Eh,
cada vez uno quiere y está más ávido también de conocer esto, ¿no? Por eso me interesaba mucho que platicáramos con usted y sobre todo con un tema tan atractivo como es lo que hemos conversado, que nos ha compartido de estos sitios en Chicoacén 2 y que existen a lo largo del Grijalva, ¿no? En el cañón del Sumidero. Arqueóloga, y yo sé que es una pregunta un poco complicada, pero ¿qué se ve a futuro en términos de estudio de los zoques? ¿Qué hace falta? Quiero aclarar algo. Si nos referimos a los zoques, nos referimos a los zoques de este momento y a los de hace 100 años y a los de hace 500 y a los de hace 800, ¿no? Entonces no podemos hablar de lo general, hay que datar muy bien esto. Pero con los zoques ocurre que hay instrumentos musicales que se hayan, de la época prehispánica, que se hayan encontrado. Yo no tengo idea, ¿eh? De esto sí no tengo idea. Claro. No, no digo que no porque no sé. Sí, no, claro. Ahí sí no puedo decirte. Claro. Pero, mira, Pero, bueno, dime. no, dígame. No, es que es terrible. Es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de los tojolabales. No existe música. ¿Por qué? Porque no había la costumbre, o como la costumbre occidental, pues de dejar en partituras el trabajo musical de los compositores, ¿no? Claro, muchas Pero sí es veces es algo que llama trabajo la atención. duro. Sin duda que tenían música. No se ha Por podido supuesto. conservar, no se ha descubierto. Mira, la música es un elemento mundial. O sea, todas las culturas de todo el mundo en todas las épocas tenían música, porque el humano es parte del ser humano, ¿no? El hacer música. En algunos lugares sí se encuentran todavía instrumentos musicales. A veces no se encuentra el instrumento, pero se encuentran representaciones en barro o representaciones en algunos códices. De los zoques no te podría decir si se encontraron. Yo no encontré en mis excavaciones algún tipo de representación o algún instrumento musical, pero no dudo que existieran. Lo que pasa es que, mira, la arqueología en México realmente necesita muchos más investigadores y mucho más presupuesto, porque toda la República Mexicana es una zona arqueológica, toda. O sea, siempre te vas a encontrar a gente en donde sea que te va a decir, ah, sí, es que mi abuelito cuando sembraba encontró unos barritos y nosotros jugábamos con unas figuritas. O sea, siempre. En donde la gente haga un hoyo va a encontrar algo. El problema es que no se le ha dado la importancia real que el instituto tiene para esta investigación y salvaguarda del patrimonio tan enorme cultural que tenemos, porque hay otros lugares en donde su patrimonio es mucho más restringido y lo supercuidan y lo superdifunden, y sin embargo aquí tenemos tanto que a veces pasa como con los niños cuando tienen muchos juguetes, ya no los pelan, ¿no? Entonces aquí tenemos tanto que muchas veces como que ya no se le da la importancia que realmente tiene. Y acuérdate que si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y la vemos ahorita con la pandemia. Acabo de recibir un documento de 1918 en donde se narra la pandemia de la influenza española y el comportamiento de la gente es exactamente igual al que estamos teniendo ahorita. E incluso dicen, las mayores contagios fueron en la segunda oleada, porque la gente se confió y ya no se cuidó. Entonces, si no conocemos esta historia y aprendemos de ella, pues la vamos a repetir y la vamos a repetir y no vamos a aprender nada y no vamos a avanzar. Lo mismo pasa con la historia de todo tipo. Y la historia arqueológica no es que sean piedras viejas y que para qué las recuperamos. Es como te decía, es la historia de esa gente. Es igual, nosotros nos vamos a morir y vamos a dejar cosas materiales. Y en el futuro, muchos años después, va a haber arqueólogos que a lo mejor investiguen nuestra casa y van a investigar nuestra basura y van a investigar nuestras recámaras y nuestra comida y nuestros desperdicios, y de ahí ellos van a ver qué era lo que nosotros hacíamos en dado caso de que las bibliotecas desaparecieran y los escritos desaparecieran, ¿no? Entonces, si haces esa extrapolación, entiendes un poco mejor el trabajo arqueológico y por qué es importante.
Claro, por supuesto. Me Entonces hizo, sí es importante que el gobierno federal y los gobiernos estatales le den la importancia a la cultura, a la investigación y a la educación, porque a final de cuentas nosotros estamos ligados a la educación, súper ligados a la educación, porque nosotros enseñamos cómo eran estas formas de vida. Y eso le ayuda a la gente. O sea, si tú no conoces tu propia historia de niño, pues es súper enriquecedora y es a final de cuentas el resultado de lo que tú eres ahorita. Y es lo mismo. O sea, lo que somos ahora como cultura es resultado de todo ese bagaje cultural que venimos arrastrando y que además ni siquiera nos damos cuenta y que incluso en el lenguaje se ve, un montón de palabras vienen de la época prehispánica y mucha gente ni la sabe, ni sabe el origen, ¿no? Pero claro, nos seguimos alimentando de esa historia. Por eso es claro, importante darle la importancia que realmente tiene, ¿no? Y que claro, no se le ha dado hasta la fecha. claro, por supuesto. Ojalá que así Y sea, eso nos da identidad, además, eso nos da una identidad. por supuesto. Pues ojalá que así sea, ojalá que se despierte ese interés en las autoridades y se siga y se trabaje realmente como debe ser. Y no con estos Claro, recortes que estamos por empezar a experimentar, terribles. Pero en fin, terribles, en verdad terribles. arqueóloga, pues no me resta más por el momento que agradecerle muchísimo su generosidad al compartirnos esta conversación. Y qué interesante su trabajo, sin duda, qué apasionante, se lo decía anteriormente. Y pues espero que haya oportunidad más adelante de seguir conversando sobre otros muchos temas que seguramente podrá compartirnos. Claro que sí, te agradezco a ti la atención y bueno, la apertura para que podamos difundir nuestro trabajo y para que la gente se entere de lo que el arqueólogo hace, ¿no? Que no es nada más recoger basura y estar en un hoyo excavando. Sí, no, qué gran labor han realizado. Pues muchísimas Claro. gracias, arqueóloga, y también agradezco muchísimo a quienes nos acompañaron en esta edición de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego, suerte y cuídense.